Muy buenas noches, ¿cómo están? Quiero platicar con ustedes un plan malévolo que se ha estado llevando a cabo desde hace muchos años. Existe un plan para llevar a cabo lo que podría ser una confrontación más directa entre el cristianismo, englobando todo el cristianismo como se le conoce en el occidente, con diferentes religiones, y lo que se denomina la izquierda, o contra lo que se denomina la izquierda, junto con los grupos de índole terroristas. Se está tratando o se planea una confrontación en un futuro no muy lejano, y ahorita vemos que la actual victoria de Donald Trump ha hecho crecer el entusiasmo sobre una política más conservadora y donde muchos creyentes de diferentes denominaciones cristianos se están identificando. Pero esto puede ser una cortina de humo para que no sepamos que esta corriente que se identifica con estos valores se ha hecho llegar para llegar a un cima de confrontación. Recordemos que existe una carta desde 1871 y estuvo durante un tiempo expuesta en el Museo de Londres y que muchos conocemos, donde Albert Pike, quien era un masón de alto grado, se le envía a Joseph de Mazzini, quien era miembro de otra sociedad secreta y que data de esta carta, habla de los conflictos mundiales que habían que provocarse para alcanzar la meta de este nuevo orden o gobierno mundial que se quiere establecer. La Primera y la Segunda Guerra Mundial se cumplieron como estaba planeado. Muchos incluso pueden buscarla sin problema en internet si alguno tiene interés en conocerla. Sabemos que Dios es el que quita y pone reyes, como dice Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Pero también sabemos que el enemigo de Dios, mientras va engañando a las multitudes, muchas veces incluso a nosotros, esto no le impide cumplir sus planes al enemigo y Dios va cediendo porque el ser humano voluntariamente se va alejando de Dios y le va permitiendo tener más poder. La Tercera Guerra Mundial planeada en esta carta que menciono dice de esta manera: debe de ser fomentada mediante el aprovechamiento de las diferencias causadas entre los sionistas judíos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe llevarse a cabo de tal manera que el Islam, mundo musulmán árabe, y el sionismo político, que es el Estado de Israel, y todos los que lo apoyan, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas, serán obligadas a luchar hasta el punto del agotamiento física, moral, espiritual y económico. Vamos a dar rienda suelta, dice, a los nihilistas y a los ateos, y vamos a provocar un cataclismo social y tan formidable que con todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, el origen del salvajismo y de los más sangrientos disturbios. Entonces, en todas partes, los ciudadanos se verán obligados a defenderse con la minoría mundial de revolucionarios. Exterminarán a estos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde poner su adoración, recibirán la falsa luz, así la llamo yo, del enemigo de Dios, Satanás. Esto provocará, termina la carta, la destrucción del cristianismo y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Aquí podemos reflexionar
que se está empujando a un cristianismo para que al final del tiempo cause una decepción. Sabemos que Dios siempre defiende a sus siervos, por lo cual vemos que aquí no estaríamos hablando realmente de la palabra verdadera de Dios, donde realmente Dios esté involucrado. Es algo así como lo que estamos viendo más o menos en Estados Unidos, que se está orillando más a un fanatismo. Porque ¿qué pasaría, como dijo el New York Times hace algunos días, que eliminaran a Donald Trump para que no asumiera el poder por parte de Irán, decía New York Times, pero también puede ser por parte de otras personas interesadas, porque sabemos que ha afectado muchos intereses? ¿Qué pasaría con todas esas personas? ¿Dónde encauzarían su lucha? Estamos viendo que podría desembocar en un fanatismo. Y bueno, esto que menciona la carta, ya hemos visto parte de esto en Europa. Ante las migraciones de, por ejemplo, marroquíes, los mismos europeos se han visto en la necesidad de apoyarse mutuamente de esta minoría. Sin embargo, aquí supone la idea de algo que va a llegar a un clímax más grande. Pero en lo que me quiero centrar yo principalmente es en el cristianismo. Con el triunfo de Donald Trump, muchos creyentes están repuntando y creen, al menos hasta el momento, que todo irá bien, pero este plan que acabo de mencionar nos muestra que tiene que haber en algún momento como un choque entre estas dos corrientes que todavía no se ha dado, y cuando se dé, muy bien podría justificarse como que ese acontecimiento, cuando suceda, es Mateo 24. Sabemos que Mateo 24 habla específicamente que va a haber una persecución contra el pueblo de Dios. Esto puede ser como una cortina de humo de la verdadera persecución que esperamos y la que menciona Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, todos, incluyendo el sábado, y tienen el testimonio de Jesucristo. Hace poco vimos que se publicó la película de Apocalipsis, o se estrenó en los cines, esta película, y se menciona que el anticristo son estos grupos terroristas. Es decir, desvía la atención de las características del verdadero anticristo que se menciona en Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 13:14 dice también, hace grandes señales. Es decir, cada vez que vemos en la Biblia señales como las que hacía Cristo, señales como las que hacían los apóstoles, se refieren a milagros. O sea, aquí nos está diciendo que el anticristo realizará milagros que cautivarán. El mundo casi en su totalidad quedará engañado debido a estas señales. Seguimos con Apocalipsis 13, dice, y adoraron al dragón. Recordemos que siempre se representa a Satanás como dragón, que había dado autoridad a la bestia, que representa un poder religioso en la tierra. El más grande, sabemos que hay un poder religioso, cada uno puede sacar sus conclusiones. ¿Quién es el poder religioso que tiene hasta un banco? Y adoraron a la bestia, es decir, involucrará una adoración que no es Cristo ni a Dios o sus mandamientos. Entonces, como vemos, aquí se está desviando la atención, en ningún momento tiene que ver con estos grupos terroristas. No se menciona ninguna característica que pudiera relacionarlos con ellos. Sabemos que como creyentes en la palabra de Dios, no debemos centrarnos en lo que el mundo se ve envuelto políticamente, como lo que está sucediendo en Estados Unidos. No de manera política. Lo que Dios reveló por medio de su ángel al apóstol Juan para los últimos tiempos fue Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, incluye los mandamientos de Dios, para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Cuál es el evangelio eterno? Algunos dicen que algo cambió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el mismo. Los mandamientos son eternos. Así lo dice Salmos 19, 119. No quedaron abrogados. A toda nación,
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vemos que este es el verdadero mensaje que se debe dar. Todo lo demás también puede ser como una cortina de humo, o parte de lo que he comentado puede ser como una cortina de humo. Conforme avanzamos al tiempo del fin, el enemigo de Dios, como dice Apocalipsis, va a tener la capacidad de realizar grandes señales, como nunca lo hemos visto. Esto involucra apariciones también sobrenaturales. Por eso debemos centrarnos hoy más que nunca en predicar la vigencia de los mandamientos de Dios, que incluyen el sábado como día santo y el testimonio de Jesucristo, antes que venga la ley dominical climática, o como lo quieran acomodar, que va a surgir esta ley dominical que menciona Apocalipsis 14. Porque ahora todavía vemos gente dispuesta a aceptar la verdad, aunque sean pocos, pero si no lo hacemos ahora, va a ser más difícil que se convenzan de algo que no se les ha mencionado, y sobre todo cuando vean estas señales engañosas. Así que recordemos que hay un plan de confrontación donde quieren quemar de alguna manera el cristianismo, pero no es el cristianismo verdadero, porque el cristianismo verdadero se centra en dar el verdadero mensaje de Apocalipsis 14. Así que los invito a que leamos nuestras Biblias para estos tiempos finales y no seamos engañados. Gracias.